Tenemos a un gran invitado que es el doctor Saúl Guadarrama Ruiz. Él es doctor en psicoanálisis con especialización en pareja y familias. Actualmente es titular de la Coordinación de Responsabilidad Social de Fundación IMSS y nos trae una charla muy importante y relevante. El día de hoy, el doctor Saúl nos va a hablar sobre la depresión, que es uno de los fenómenos psíquicos más comunes entre las personas en México y en realidad en el mundo. Entonces, pues, sin más preámbulos, doctor Saúl, le cedemos los micrófonos. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estoy muy feliz por estar con todos ustedes de integrantes, colaboradores de Grupo Salinas. Es para mí un honor y un gusto poder compartir con ustedes un tema, como bien lo mencionaba Julio, un tema relevante que impacta en la vida de las personas, no solamente en México, sino a nivel mundial, y que, bueno, representa un problema de salud pública. Y también puedo mencionarles que incluso desde la seguridad pública y que, bueno, sus consecuencias son muy, muy diferentes. Voy a presentar con ustedes, va a compartir esta serie de imágenes que me permitan guiar el trabajo. Es muy importante para mí poder yo expresarles sobre algunos aspectos, analizar algunos aspectos que engloban la depresión. Desde esta imagen, ahora que ustedes están viendo, y bueno, antes de iniciar también agradecemos a nombre de quienes integramos Fundación IMSS de la maestra Analía García, directora general de nuestra institución, este agradecimiento, extendemos esta posibilidad de compartir con ustedes esos temas que son muy relevantes para nuestra institución en materia de salud mental. Y bueno, esta imagen que ustedes ahora ven con el título Depresión, si ustedes ven ahí varias lupas. ¿Y por qué pongo esta imagen y qué quiero transmitir con esto? El trabajo que hoy presento es desde una sola mirada, desde una óptica de una escuela, de una teoría que tiene que ver con la psicodinamia, que está establecida en la teoría psicoanalítica. Pero esto, como lo he mencionado, solamente desde una óptica. Podemos verlo y podemos estudiar la depresión desde muchos aspectos, desde el lado médico, desde el lado psiquiátrico, desde incluso otras escuelas de psicología como la cognitivo-conductual, también tenía la mirada institucional desde la familia, en fin, abarca muchas posibilidades este estudio. Entonces hoy vamos a trabajar un análisis sobre algunas condiciones o características que se presentan en esta condición psíquica de una persona. También es relevante mencionar que me gustaría que en esta ocasión, en esta sesión para ustedes, no romanticemos esta depresión, puesto que es un problema, como lo he dicho, es un tema serio y que les estaré yo anunciando durante este trabajo que me gustaría confirmar con ustedes que la depresión tiene una serie de elementos cuantitativos, ¿no? A partir de algunos tamizajes, de algunas pruebas que nos determinen si una persona tiene depresión. Creo que esto es lo más lógico para a través de una serie de síntomas. Sin embargo, mi trabajo estará enfocado o estará destinado a poder pensarlo desde algo más profundo y que eso sin duda a veces complejiza el tratamiento de la depresión. Entonces, es importante mencionar que la depresión en primera instancia es una condición emocional, es una condición mental, una condición psíquica que afecta profundamente la vida de quienes la padecen. Y bueno, esto repercute en el bienestar de su persona y sus relaciones, pero también en la productividad. Esta condición de la depresión también tiene consecuencias que tienen que ver con la discapacidad, ¿no? Pérdida del empleo, imposibilidad de cuidar a los hijos, de poder relacionarse con los otros. Entonces, se trata de un espectro muy complejo cuyo origen es multifactorial. Sin embargo, voy a hacer énfasis en la vida, en la psicodinámica de esta condición que nos incluye, por supuesto, condiciones biológicas, psicológicas y sociales. La depresión en muchos casos es subdiagnosticada y pues tiene una comprensión que va a veces coloquial
usamos esta palabra depresión para referirnos comúnmente a una situación anímica que nos decae. Y voy a hablar también de este concepto, esta comprensión del concepto que nos ayude a identificar algunas situaciones, no solamente hacia el interior, hacia nosotros, sino también poder apoyar a alguien que pueda estar cerca a nosotros. Entonces vamos a desmitificar algunas situaciones que tendrán que ver con su tratamiento. Entonces, desde la óptica donde se mire, va a ser el discurso, y en este caso va a ser desde la psicodinámica, desde estas relaciones del sujeto con este sufrimiento psíquico llamada depresión, y que bueno, este tema es un aspecto, es un concepto clínico muy amplio y lo vuelvo a mencionar. Tiene sin duda una gran variedad de posibilidades de estudio, pero voy a tratar de ser lo más claro posible respecto a las generalidades que nos permitan comprender un poco más y bueno, si hay la posibilidad podemos abonar a otros temas de la depresión como la distimia, la depresión profunda, la melancolía, en fin, otras posibilidades que tiene que ver con justamente a partir de la depresión. Entonces, bueno, pero entonces, ¿qué es la depresión? Mm, Fíjense que en la palabra de latín proviene de, quiere decir apretar, oprimir. Piensen como ustedes una masa que tengan en una mesa y ustedes opriman hacia ella. Entonces esta pues evidentemente se va a expandir hacia abajo, ¿no? Se habla de depresión, por ejemplo, en geografía, ¿no? De este superficie donde queda como en forma de un valle esta depresión, donde incluso pues llega a tener agua cuando llueve, por ejemplo, entonces se acumula, vean, ¿no? Se inunda esa parte. Pasa lo mismo en el aspecto psíquico. Hay algo que oprime, que aprieta y bueno, esto es empujar hacia abajo. Y esto en el sujeto pues se siente agobiado, ese efecto que sufre la persona que está en esta situación, esta condición de depresión. Fíjense que la Asociación Americana de Psiquiatría, en el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, mejor conocido como DSM, ubica la depresión como un trastorno del estado de ánimo. Y fíjense, ánimo tiene que ver con la palabra vida, algo que da vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, respirar en su estado pleno de balance se llama humor. Entonces, cuando hablamos de ánimo es cuando queremos darle vida a algo. ¿Estás de ánimo? ¿No? Es una palabra muy coloquial la que podemos emplear para estas situaciones cuando vemos nosotros a alguien cabizbajo, una persona que está triste, entonces le decimos que tiene ese ánimo. Y cuando hablamos del humor es la integralidad de esta persona, entonces la vemos, ¿no? Hasta erguida cuando va caminando, cuando está parada, pues se ve en su semblante, se ve en sus movimientos. Y cuando hablamos de mal humor parece, ¿no? Encorvado, parece molesto. Y bueno, esto tiene que ver justamente con la posibilidad del conjunto de posibilidades, de condiciones que permite a una persona estar de manera plena. Entonces, la depresión es una condición psíquica, como lo he comentado, que podría evolucionar a una patología, es decir, a una enfermedad psíquica que involucra al soma, quiere decir que involucra también al cuerpo. Cuando una persona se siente deprimida, también se va a ver reflejado en muchas de las situaciones en su estado físico. De ahí que también viene una situación que también oprime al, al, al sistema de defensa del cuerpo, del organismo, ¿no? Entonces también puede empezar a enfermar o psicosomatizar con algunos dolores, dolor de cabeza, eh, algunas personas expresan hasta migraña, incluso la temperatura corporal, en fin, hay muchas situaciones cuando la persona no habla, el cuerpo también lo hace, ¿no? O sea, calla la persona o la palabra se, se reprime, pero el cuerpo va a manifestar también esta situación. Entonces, que de ahí que la relación entre el cuerpo y el soma o el soma, entre el soma y la psique va a estar sumamente relacionado. Entonces, la depresión se va a caracterizar por una experimentación de un sufrimiento, de un malestar inexplicable. Fíjense
Cuando nosotros encontramos a una persona, decimos cómo te sientes y porque vemos que puede estar triste, o nosotros la percibimos, porque eso tendría que ver también con la percepción del otro. eh, Muchas veces podemos escuchar estas respuestas de no lo sé, me siento rara, me siento raro, y son situaciones inexplicables por la experimentación de este sufriente. Entonces, desde mi opinión, hay escalas sí objetivas como esto que he mencionado de los manuales de la Asociación Americana de Psiquiatría, donde hay una clasificación, una serie de síntomas que pueden, ¿no? Palomear. A ver, comúnmente no tiene ánimo para salir de su casa, no le gusta socializar y entonces no, parece que palomeamos. Pero hay algo que es una crítica hacia este tema de la evaluación del diagnóstico de la depresión que tiene que ver con algo más profundo, como lo he mencionado, que es desde la infancia. Hay un autor que se llama Santiago Ramírez que habla que infancia es destino. Cuando un sujeto nace, o incluso antes de nacer, muchos opinan también ya esto, eso también es un tema de mucho estudio sobre en qué momento una persona tiene estas sensaciones, estas posibilidades de sentir y se ha transmitido este amor, este cariño que desde el vientre de la madre se establece. Y bueno, a partir de ahí empiezan a haber registros. Y Freud le llamaba registros némicos, que son huellas que se permean en el inconsciente y el inconsciente va a construirse, se va a generar una condición de estos registros que le da información, que le brinda la posibilidad de entender también su entorno, pero lo he dicho, es inconsciente. Entonces, todos estos registros némicos van desde la infancia, van permeándose, se van impregnando en esta persona y que esto también le va a dar una personalidad. Acceder al inconsciente, bueno, ha sido también estudio de muchos años. Entonces, eh, sin duda estas escalas, bueno, sí, son objetivas, ¿no? Nos dan una serie de parámetros para conocer si una persona conoce esta depresión. Pero ¿qué pasa cuando en este entender, cuando nosotros tenemos entrevistas con estos pacientes, no tienen la posibilidad de nombrarlo? Y eso es muy complejo, porque también cuando no saben qué están experimentando, eso va a ser todavía más complejo, pero el sufriente además llega a una situación de desesperanza, ¿no? Porque ¿qué está sucediendo en él para sentir lo que está sintiendo? Entonces la depresión puede convertirse en una enfermedad crónica y bueno, por supuesto que la depresión va a tener diferentes fuentes y yo estoy hablando que desde cada una de las etapas del desarrollo de una persona van a haber condiciones y estas huellas que yo he mencionado para que una persona pueda generar esta condición. Esto va a representar una posición en la persona que esté padeciendo la depresión y que también su entorno y él mismo lo puede entender desde la cultura, desde la ciencia, desde las instituciones, como lo he comentado. Cuando una persona se sitúa en una situación de tristeza, como comúnmente se identifica la depresión, esta, si no es atendida a tiempo, puede ir incrementando a volverse a una enfermedad crónica, que normalmente en los especialistas la nombran como melancolía. Entonces, eh, entonces la relación del sujeto con el otro va a ser una, va a generar una imposibilidad de conexión, de inhibición hacia ciertas actividades que le gustaba o que incluso no conoce, pero suena apático al poder enfrentarse a actividades nuevas, ¿no? Es lo desconocido, entonces eso genera mucha angustia. Entonces la persona suele evitarlas como mecanismos de defensa. La depresión, por lo tanto, va a ser este conflicto y una tensión dentro del yo, es decir, un conflicto interno y no un conflicto con el entorno, como parece que en muchas de las condiciones podemos pensar que una persona que se deprime es por los factores del ambiente, ¿no? Por la muerte de un familiar, por la enemistad con alguien, pero en realidad es un conflicto interno. Todo esto, evidentemente el entorno o el ambiente va a jugar un papel fundamental en esto, pero el conflicto es con la propia persona, la depresión. Eso es algo que debemos reconocer, puesto que no está en manos de nadie poder, voy a llamarlo así, quitarle la depresión a alguien. El sujeto tiene que
que trabajar para sí mismo, sí con la ayuda de un terapeuta, sí con ayuda de un médico, sí con ayuda de su red de apoyo, pero desafortunadamente no hay una persona, un otro sujeto que le permita a él, eh, vamos a llamarlo así, curarlo, ¿no? Que eso es eh, una situación que muchas veces eh, genera también impotencia dentro de las instituciones, porque bueno, esto va a depender del sujeto. Eso es claramente un reto para los profesionales de la salud mental. Entonces, toda depresión es causada por una tensión intrasistémica. Quiere decir también que la culpa va a estar muy presente en este paciente con depresión. Sí, es una persona que continuamente se está culpando, que vive angustiado, que vive con tensión por sus propios conflictos. Y estos conflictos, como lo he mencionado, van a ser a través o se van a crear a partir de su vida de estos registros. Voy a presentar más adelante como algunas situaciones que tienen que ver con la teoría del desarrollo, en donde se presentan algunas condiciones para que una persona pueda generar esta depresión. Es importante decir que la depresión es un fenómeno humano que está presente en todas las personas. Aquí el conflicto, la situación es cuando se vuelve patológica, cuando se vuelve crónica, que esa es nuestra preocupación primordial. Es importante destacar que algo que reconoce el doctor Sigmund Freud sobre el goce en la depresión, que llamó ganancias de la enfermedad, también podemos reconocer que la depresión también tiene ganancias secundarias para el enfermo, ¿no? Entonces se vuelve psicodinámicamente una persona que hay ventajas sobre el estar enfermo de depresión, ¿no? Eh, recuerden que los manuales y toda la cultura en general podemos hablar que ya la depresión, también con las últimas reformas a la ley de salud sobre esta enfermedad, sobre estas condiciones, y, y establece Freud que, bueno, también el sufrimiento se vuelve parte de un goce, de una forma de vivir. El sujeto se ensimisma en sí mismo. ¿Y qué pasa? Que al tener que relacionarse con otro, esto tiene un gasto energético complejo. Es más costoso estar eh, para su persona, estar conflictuándose con el entorno que, que meterse, por ejemplo, voy a llamarlo así, a su habitación y quedarse ahí protegido. Y la habitación como algo simbólico. Me refiero como un ejemplo solamente a lo que estoy comentando en este momento. Entonces, hay muchos autores que nos hablan sobre la depresión que me permite a mí poderles a ustedes expresar sobre esto y que, bueno, uno de ellos es Lacan, que también sostiene que el mal se califica, que se ha calificado mal a la tristeza, a la depresión, eh, y que se le llama, Lacan decía que la tristeza es una cobardía moral, porque es una traición de la persona hacia sí mismo por no reconocerse en el inconsciente. Evidentemente estos procesos son inconscientes cuando de la tristeza quiere decir no querer saber del mundo. Entonces, esto parece algo muy complejo, puesto que la persona va a entrar en una situación de encierro. Piensen en una cápsula en donde esta persona puede ser cómoda estar ahí y no desde la comodidad que conocemos, sino eso es más fácil de lidiar con su propio sufrimiento desde el no entendimiento a poder superar esto con mucho trabajo, por supuesto, porque el mundo representa un reto, el mundo parece hostil y ella se está protegiendo. Esta persona se protege de toda esa hostilidad que desde su nacimiento pudo haber estado creciendo. Entonces, habitar el mundo es vivir, es poder vivir con experiencia de la pérdida. De eso se trata también la depresión. La depresión debe ser trabajada justamente como un mundo en el que se puedan incluir ese dolor, pero hay que trabajarlo, hay que gestionarlo y eso a través de las posibilidades justamente de la terapia. Entonces la depresión va a ser entre las condiciones que tenemos para depresión, bueno, pues encontramos que los pacientes muestran sin causa aparente, pues
Se encuentran desanimados, con una apatía irrazonable, que no hay justificación para lo que está sucediendo. Eh, Parece que hay muchos estímulos en el ambiente y la persona no logra salir de eso. Y empieza también una serie de condiciones sociales donde nosotros queremos mover al sujeto y decirle, ¿qué está sucediendo? Muévete, tienes todo para vivir, tienes todo para ser feliz, pero la persona muestra esta situación de desaliento, se presentan situaciones de insomnio, trastornos en la alimentación. También cuando esta depresión parece superar por algunas condiciones ambientales, como por ejemplo alguna música, alguna película que parezca motivacional, incluso algunas lecciones motivacionales, esto va a generar una euforia, una manía que levanta al sujeto porque hay alguien que lo motiva. Y aquí quiero enfatizar sobre las emociones. Las emociones en su etimología quiere decir movimiento. Entonces, cuando nosotros tenemos a una persona que está padeciendo de una situación de tristeza o depresión, quiere decir que tenemos que moverlo de ese lugar. Y bueno, estoy cayendo en algo, en una trampa propia. Debe moverse y ese tiene que ser evidentemente apoyado. Entonces dice, la depresión aparece cuando el individuo ha renunciado a la esperanza de satisfacer sus tendencias libidinales. El individuo no puede sentirse amado ni capaz de amar y desespera de llegar nunca a la intimidad emocional. Entonces, vean, esto lo escribe Abraham 1911 y bueno, a lo largo de nuestra historia a través del siglo XX, sobre todo, se trabajó el tema de la depresión. Y bueno, ha sido un problema de salud bastante grave que hoy en día, pues, parece que también eh, la manera de manejarlo puede ser muy reduccionista a través de medicamentos, a través de cursos motivacionales de 10, 15 sesiones donde se pagan sesiones costosas incluso para motivar a este sujeto. No quiero decir que esto sea mal, sin embargo, la etiología o la fuente de esta depresión es la que se debe trabajar y eso se va a lograr a partir de la palabra, a través de la terapia o de la psicoterapia o tratamiento psíquico, que quiere decir tratamiento del alma. Entonces, ¿cuáles son los efectos de la depresión? Bueno, pues yo he comentado algunas, ya he enunciado algunas situaciones como el insomnio, trastornos de la alimentación, falta de motivación y creo que aquí, si mencionara a muchos de estos estarían de acuerdo o compartirían posiblemente y creo que cada uno de los que estamos aquí presentes podemos abonar mucho a este tema. Sin embargo, parece que también hay confusiones en esto, porque no necesariamente una persona que está teniendo estos síntomas los va a ver. Ustedes en esta imagen, por ejemplo, podemos ver como un charco donde hay estas luces, pero no logramos identificar de dónde son esas luces, de qué fuentes son. Por ejemplo, un vehículo, a lo mejor puede ser un espectacular, pueden ser a lo mejor, no sé, podemos tener muchas ideas sobre esta imagen, pero se ve borroso. Piensen que así ve una persona que está pasando por una situación de depresión. Y nosotros le vamos a presentar una imagen donde, oye, mira, debes de ser feliz porque tienes familia, tienes salud, tienes piernas, tienes brazos, tienes hijos, tienes trabajo, en fin, todo lo que ustedes puedan decirle a una persona sobre lo que ustedes piensan o sobre lo que cada uno de nosotros cree que podría ser motivacional, pero para otras personas resulta que no lo es. Entonces, justamente Lacan y Freud decían, bueno, es un egoísmo esto, ¿no? Es una persona que está sufriendo, pero que tiene que ver con con este egoísmo de imposibilitar la comunicación con el otro, de transmitirle también amor, compasión, en fin, muchas situaciones que se esperarían que pudieran ser motivo de alegría, motivo de esperanza. Entonces recuerden que una persona que estamos hablando de efectos de la depresión, pero no de una distimia. ¿Cuál es la diferencia entre una depresión y una distimia? Bueno, la distimia se caracteriza por ser una depresión eh, leve. Vamos a pensar en alguna situación social donde salimos a la calle, encontramos, por ejemplo, vemos algunas situaciones de personas que nos
que generamos empatía, ¿no? Por ejemplo, la pobreza, alguna situación de violencia, y eso es una condición ambiental que nos va a generar algún tipo de tristeza o de distimia, de una depresión leve. A partir de pensar, porque hay una identificación. Fíjense que cuando nosotros tenemos esta condición es porque también nos identificamos y por eso hay la posibilidad de la empatía, porque sabemos que nosotros o alguien a quien amamos puede estar en esa situación. Porque cuando es ajeno a nosotros, difícilmente podemos ponernos en el zapato del otro, como comúnmente se habla. Entonces, vean todas estas posibilidades que las que estoy comentando con esta imagen. Vean que no sabemos qué hay atrás de esa imagen borrosa, o más bien la fuente, ¿no? Porque eso es como el reflejo. Entonces, nosotros lo que mostramos a una persona con depresión, y lo decimos también desde la clínica, es eso, ¿no? Oye, debes de ser feliz, que lo que estoy comentando ahora son los errores que cometemos cuando tratamos o pensamos que estamos, o bueno, a veces ni siquiera nosotros identificamos. Si la persona no ha sido posible de identificar esta depresión, muchas veces el paciente tampoco lo hace. Pero nosotros, con este objetivo de animar, ¿no? Es decir, de querer que la persona viva, le mostramos mil posibilidades, pero va a seguir viendo borroso. ¿Qué se requiere para que esta persona no siga viendo borroso? Bueno, tendríamos que posibilitarle, ¿no? Las condiciones, o esta misma persona tendría que trabajar para mirar hacia arriba y ver que eso es un reflejo, que su realidad está más allá de esta mirada hacia abajo. Recuerden que es oprimir la depresión. Entonces, ver hacia arriba, eso nos ayudaría mucho. Entonces, cuando estamos hablando de una depresión profunda, que en este caso puede ser ya, o estamos hablando ya de patología, es es por la pérdida de una libido, es decir, de esta energía de amor hacia algo o hacia alguien, donde ya no hay deseo sobre ese objeto de amor al que nosotros estamos en búsqueda de ese objeto, pero ¿saben qué es lo terrible de esto? Que no sabemos qué objeto está perdido. ¿No? Lo sabemos en la depresión o en la distimia, por ejemplo, o en los procesos de duelo que también generan depresión, pero hay una pérdida real de algo o de alguien. El problema es que este sujeto, vamos a pensar en un familiar que muere. Cuando somos incapaces o no tenemos la posibilidad de transferir este amor hacia otra persona, o este amor ya que era real, que era una madre, que era un hijo, que era un hermano, que era un primo, un amigo, quien ustedes deseen, y no lo pueden transmitir al amor simbólico, es decir, por ejemplo, a una esperanza de ser, a lo mejor está en otro plano de la realidad, saber que a partir de su legado, pues nosotros también vamos a procurar ese amor que tanto nos dio esta persona y poderlo hacer a través del trabajo, a través de nuestros seres queridos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues esto se parece que se vuelve un fantasma y vive ese fantasma ahí, pero no sabemos cuando no hay la posibilidad justo de poder ubicar este líbido, este amor hacia otro objeto, hacia otra, y me refiero a objeto, esto es un concepto psicoanalítico, pero me refiero a otra persona o a otra situación, un animalito, algo que represente esta fuente de amor hacia un sujeto que le cause esto. Cuando esto no sucede, pues parece que ese fantasma va a quedar ahí. Y entonces, ¿por qué decimos que no sabemos qué tenemos? Oye, pero es que, ¿qué tienes? No sé, me siento triste, pero no logro identificar cuando la persona justamente está en esta disyuntiva de por qué sufro, por qué si tengo trabajo, por qué si me la paso bien, por qué si tengo amigos, por qué si tengo alguien que me ama. ¿Por qué me siento de esta manera? Y eso es algo muy complejo dentro de la depresión. Entonces, la depresión aparece cuando el individuo ha renunciado a la esperanza de satisfacer sus tendencias de amor. El sujeto, por lo tanto, no se puede sentir tampoco amado, ni capaz de amar, y se desespera porque nunca llega a esa intimidad emocional, porque nada ya le está, parece que nada le causa como ese amor, esa esperanza, esa energía que lo motive. Lo hace porque, bueno, posiblemente cuando todavía es funcional, bueno, pues tiene que comer, tengo que pagar las cuentas, pero estamos hablando ya también de situaciones donde el sujeto deja de trabajar, de estudiar, y bueno, hay conductas bastante de riesgo, ¿no? Que lo sabemos, hay consumo de sustancias, intentos de suicidio, incluso el suicidio. Y bueno, la teoría dice que se volca a la violencia, este enojo que vive el sujeto hacia sí mismo. Entonces, hablando un poco sobre lo que decía Lacan y Freud de este
también de este egoísmo, de esta patología o de esta condición llamada depresión, también se ofrece como un refugio para que el paciente no tenga que exteriorizar su hostilidad contra alguien, porque a lo mejor en sus recuerdos de vida está enojado con la madre, está enojado con el padre, está enojado por condiciones que en su etapa de vida le fueron, le fue causando daño. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, cuando es niño, cuando es adolescente, en sus diferentes momentos y en la relación con su círculo social, con sus esferas sociales, este sujeto o esta persona va a tener condiciones que le van a referir o que le va a condicionar para que genere estas condiciones de depresión. No quiere decir que sea la única fuente, porque esto es como una ecuación. Vamos a pensar que es una sumatoria situaciones que vivió en su infancia, más en la escuela, más su propia percepción, ¿no? Aquí va a haber un concepto muy importante que se llama narcisismo, que es un concepto freudiano desde el enfoque psicoanalítico y lo podemos ver en otras disciplinas o en otras escuelas de la psicología como la autoestima. Entonces, esta autoestima pues también está oprimida, está depresiva y luego sumen a las violencias, al maltrato, a las condiciones que el sujeto se expone el día a día. Entonces el yo queda dominado por sí mismo, ¿no? Es como, piensen como en esta, por ejemplo, en las orugas, ¿no? Se meten a esta telita que ellos van construyendo de seda para protegerse, pero van perdiendo de la posibilidad de la realidad de ese exterior. El trabajo de esta oruga pues sí, en su nidito, ¿no? Va a tener que trabajar para poder salir al exterior renovada. Entonces, hay una metamorfosis. El sujeto deprimido tiene que trabajar en eso. Obviamente tiene que haber condiciones ambientales que le posibilite justo poder tener este refugio, porque que le permita también pensarse. Estamos muy acostumbrados a la inmediatez, saben que todo queremos de manera muy rápida y bueno, esto no nos permite detener y pensarnos en lo que realmente queremos. Entonces, hemos visto que cuando el sujeto durante su vida tiene esta hostilidad, ¿qué va a suceder? Bueno, pues puede volcarse esa violencia, esos enojos hacia sí mismo. Aquí les quiero comentar algunas consideraciones hacia el doliente psíquico. Vean cómo esta persona que está ahí parada, hay un ambiente que avanza, avanza, se mueve, algo los motiva para correr, para caminar, van al trabajo, van a la escuela, van a ver a la novia, al novio, hay algo que los motiva, ¿no? Un amor hacia algo, es decir, esa libido. Pero este sujeto deprimido parece que se queda en ese tiempo, se queda ahí parado como este refugio que yo comentaba. Y bueno, podríamos decir eso es malo y eso no debería de ser. Por supuesto que todos podemos pasar en algún momento un episodio o varios durante nuestra vida porque estamos también en un entorno, somos seres sociales, estamos en unas condiciones donde las pérdidas, donde las condiciones ambientales, las guerras, la violencia, en fin, hay muchos factores que van a deprimir al sujeto a partir de sus propias identificaciones, a partir de sus propias empatías con el mundo exterior. Pero este detenerse también le va a posibilitar crecer. El problema radica cuando no crece. Entonces, ¿qué estamos aquí acostumbrados cuando un sujeto está así? Échale ganas, ánimo, tú puedes, se me hace que no quieres ir a trabajar, eres flojo, eres floja. Vean, entonces todos esos señalamientos van a generar que este caparazón, esto sea aún más complejo. Entonces, aquí en el tema de de cómo hacer frente a la depresión va a ser muy importante que esta persona trabaje en una metamorfosis. Aquí pongo un mar, porque recuerden que tenemos que generar y le sujeto a una persona que está sufriendo, tenemos que generar nuestros movimientos. Recuerden nuestras emociones, algo que nos motive al amor, a la amistad, al cariño hacia nosotros mismos, porque pensaríamos que hacia el otro. Y bueno, viene este mar, ¿no? Con mucha energía, muchas olas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer frente a la depresión? Bueno, pues contamos con especialistas que, que van a poder apoyarnos y brindarnos un acompañamiento, pero desde mi disciplina y desde lo que hoy vengo a compartir con ustedes, es muy complicado que el sujeto que está o el sujeto sufriente salga de esta situación si él no trabaja.
él debe de tener esta capacidad, esta energía que se llama, desde mi disciplina, pulsión, porque este cúmulo de energía le permita moverse, le permita generar estas condiciones y transferencias de este objeto que está perdido ahí y que vive enojado, eh, que vive con ansiedad. Bueno, tendrá que moverlo para trabajar mejores situaciones que lo posibiliten a acciones que sean funcionales, que le permitan vivir, que le permitan trabajar. Y vivir me refiero no a que un corazón lata, sino a una persona que disfrute y que goce de su propia personalidad, de su propio yo, de su propio cuerpo. Porque en la medida que esta persona pueda disfrutar, bueno, el otro lo podrá relacionarse más fácilmente con otros. Una persona con depresión, como hemos dicho, justo hay una encapsulación que va a suceder, que el mundo exterior parece agresivo, parece hostil, y hay una dificultad. Y además hay una ganancia, porque entonces estamos acostumbrados a pobre, no se puede, está muy triste, hay que consolarla. Y eso genera también ganancias secundarias y va generando también ciertas comodidades para este doliente o que no apoyan en nada. Entonces, tenemos que la red de apoyo, pues tener esta capacidad también de poder acompañarle, pero recuerden que las personas que están en esta situación de depresión, ellas salen por sí mismas con todo este acompañamiento que yo he dicho. Entonces aquí encontramos al médico familiar, al psicólogo, al psiquiatra. Ahora, ¿qué está sucediendo y qué hay que hacer frente a la depresión? Hay condiciones cuando ya es patología, incluso la medicación resulta un tratamiento terapéutico eficiente para poder hacer frente a la depresión, pero tiene que ir acompañado sin duda de psicoterapia, cualquiera que ustedes deseen, evidentemente que tenga un trabajo ético profesional, que tenga que ver con personas que estén capacitadas, con personas que tengan la supervisión clínica, que se eduquen continuamente, porque al igual que un médico, un especialista en salud mental tendrá que estarse formando continuamente. Entonces, vean, este mar, ¿no? Primero les puse agua donde está tranquila, donde está, parece que no pasa nada y eso pues parece un estado de nirvana, ¿no? Y eso solamente pasa el estado de nirvana en dos condiciones, cuando estamos en el vientre de la madre y en la muerte. Sin duda, la vida, hay situaciones dolorosas, hay situaciones complicadas y eso debemos de tener muy presente, pero eso, recuerden, aquí hay una palabra clave. Parece como si la persona que está deprimida estuviera consciente de su situación. Incluso la familia o las personas que estamos alrededor de una persona o incluso nosotros mismos no lo reconocemos porque, vuelvo a insistir, es como poner este reflejo que les puse, ¿no? Y no parece, no sabemos qué está en el exterior, vemos borroso, ¿sí? Pero bueno, esta agua hay que agitarla también y esa es una crisis. Y en esta agitación vamos a poder ver, ¿no? Que bueno, hay algo allá, hay una isla, hay algo que nos puede salvar. Entonces estos movimientos nos van a ayudar mucho y bueno, esto va a ser a partir justo de un trabajo de psicoterapia, que recuerden que psicoterapia quiere decir tratamiento del alma. Y solamente podemos trabajar también cuando se nombra, existe. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de nombrar algo, esto no, como inexistente. Cuando nosotros hemos reconocido, cuando ponemos frente al especialista nuestro sentir, nuestra situación, nuestra condición, vamos a generar un proceso maravilloso que se llama pensamiento. Y el pensar nos va a permitir reconocer algunas situaciones. No tenemos acceso al inconsciente de manera clara y definida cuando un sujeto, una persona nos está hablando. Eso se hace a través de un proceso analítico, un proceso de psicoterapia, en donde nosotros vamos conociendo y vamos descubriendo nuestro mundo. Muchos de esto pues lo vamos a encontrar justamente en la fuente, en una fuente de nuestros, cuando estamos en terapia o ustedes también de manera ¿cómo lo puedo llamar? Coloquial decimos estos errores, ¿no? Cuando, ay, sí, fue sin querer decirte esto y viene el chiste, ¿no? Bueno, estos son mecanismos, son inconscientes donde
de broma en broma la verdad se asoma, ¿no? Porque bueno, hay algo en la broma, hay algo en el discurso, en estos actos fallidos, en estas equivocaciones, donde el inconsciente parece que tiene ahí pensando que sea como un buzo, ¿no? Va en el mar y de repente este inconsciente de repente sale con actos que nos disculpamos y viene una culpa, ay, discúlpame, yo no quería hacer esto, pero se cometió. Entonces, solamente algunas quiero comentarles a modo de cierre, algunas semejanzas y diferencias entre la depresión, que sería distimia, que es una depresión leve por alguna situación ambiental y que nos representa, que nos duele, por supuesto, y una depresión profunda que tendría que ver ya con una situación patológica y que, bueno, esto sin duda tiene que ser atendido por un especialista. Entonces, en la distimia, bueno, hay una sensación dolorosa de abatimiento por una pérdida, por alguna situación como lo yo he comentado, y estas pérdidas pueden ser una mascota, un animal de compañía, incluso un objeto material, eh, cuando nos hemos enojado con una amistad, en fin, una muerte inesperada de alguna persona, falta de interés por el mundo externo. También, por ejemplo, esta posibilidad de hacer una pausa para amar y la inhibición de una actividad. Ya de la melancolía estamos hablando que ya hay una disminución muy notoria en esta autoestima, dando lugar a una culpa constante, a reproches y parece que no cumplimos nuestras expectativas, ¿no? Una persona no logra cumplir, haga lo que haga, no tiene esta satisfacción hacia su propio trabajo y hacia su propia vida. Entonces, eh, a diferencia de una depresión cotidiana o la común que podemos enfrentarnos cualquier persona, en el caso de la melancolía, bueno, hay un objeto que no sabemos qué está pasando y eso hay que trabajarlo mucho, hay que encontrar qué está pasando, qué está sucediendo y eso se hace a través de nombrarlo. Cuando nosotros nombramos algo, es cuando podemos darle una representación a partir de la palabra y eso es cuando conocemos, cuando eh, cuando podemos ya gestionar alguna situación. Y bueno, ¿qué hacer ante la depresión? Pues ya lo he mencionado, tenemos que ir a terapia, sin duda, no podemos no hacer. Esa es una condición. Y bueno, ¿cómo vamos a llevar a un sufriente que no quiere ver que está deprimido, él cree que está haciendo lo correcto y nosotros tenemos otra realidad porque no estamos viendo desde arriba, estamos viéndolo desde al lado, pero recuerden, él está viendo hacia abajo. Entonces, eso es el primer reto que vamos a tener. Eh, en la actualidad, el tratamiento de la depresión, hay muchas posibilidades para que sea multidisciplinario, incluyendo algunas actividades incluso físicas, como el deporte, la alimentación, terapias psicológicas, terapias grupales, en fin, hay muchas posibilidades. Sin embargo, no debemos pensar o debemos reconocer que la depresión es un tema reduccionista donde échale ganas, tómate una pastilla porque el médico te la recetó y mañana eres feliz. Posiblemente el tratamiento farmacológico, por supuesto que va a ayudar, pero ¿qué hace cuando no hemos atacado la fuente? Bueno, pues va a haber alguna situación o otra condición ambiental que ponga al sujeto nuevamente en ese estado, pero no está resolviendo nada. Y recuerden, tenemos que movernos cuando tengamos esta situación de depresión. Entonces, bueno, pues cualquiera de estos modelos que hemos mencionado, este, tiene que ser a partir de profesionales, de personas que tengan esa capacidad y esas herramientas de psicoterapia. Y bueno, pues muchas gracias. Hasta aquí frente a la depresión, algunos de los temas. Sin duda es muy amplio el tema, pero bueno, tenemos esta oportunidad y ojalá podamos compartir en otro momento. Gracias, doctor Saúl. Sin duda es un tema muy amplio, como tú lo mencionas, muy importante. Y bueno, me gustaría invitar a todas las personas que nos acompañaron hasta este punto a que vayan preparando sus preguntas en el chat. Ahí tenemos una sección de preguntas y respuestas para que podamos pues tratar de responder todas las inquietudes y las dudas. Y también para todas las personas que nos preguntan dónde pueden contactar al doctor Saúl, dónde podemos tener como un poco más de consejo, seguimiento en relación a este tema que él nos está compartiendo esta noche.
Si gustas, ayúdanos con tus datos, doctor, para que pues te puedan contactar. El doctor Saúl Guadarrama, pues aquí aparece su correo, que es saúl.guadarrama@fundacionins.org.mx. Y también este teléfono, doctor Saúl, es una línea, también tiene WhatsApp o solamente para llamadas. Este es exclusivo para llamadas, pero a través de nuestras redes sociales pueden buscarlas a través de Facebook, Instagram, Fundación IMSS. eh, y bueno, estaremos ahí, ustedes pueden mandar mensajes, nosotros estaremos muy atentos. Este correo es personal de institucional y con todo gusto si tienen alguna duda, alguna situación donde podamos orientarles. En Fundación IMSS no tenemos un trabajo que se dedique a la psicoterapia, pero podemos derivarlos con especialistas o algunas instituciones que nos ayuden a poder trabajar el tema de la depresión. Perfecto, pues tenemos una opción más para poder abordar el tema. Como bien lo mencionaba el doctor, pues siempre hay que movernos, hay que dar este primer paso cuando detectamos algunos de los rasgos o síntomas, por así decirlo. Y bueno, me gustaría que me ayudara a compartir la siguiente imagen donde hay un QR. También los invitamos a que nos ayuden a contestar una breve encuesta, por favor. Vamos a dar unos 2 minutitos para que también nos vayan compartiendo sus preguntas y respuestas. Esta encuesta tiene el objetivo de que ayuden a decirnos qué tan relevantes son los contenidos que traemos, qué tanto aportan el tener a ponentes como el doctor Saúl, que sin duda pues hoy nos trajo un gran tema y que podamos seguir construyendo una red que les brinde a todos los que acuden a nuestro chat, que acuden a nuestras pláticas, pues herramientas emocionales, herramientas de salud física también, que les permitan hacer frente pues a todas las situaciones que puedan estar atravesando. Entonces vamos a dar un minutito más de la encuesta. Igual quien la responda, si nos regala un pulgar arriba, se los agradeceríamos muchísimo. Y pues ya para entrar de lleno a las preguntas y respuestas. Y en lo que nos ayudan a responder. De hecho, ya aquí tenemos algunas preguntas. Viviano Campos nos pregunta, doctor Saúl, si las personas ya están en tratamiento, si la persona ya está en tratamiento, las personas que convivimos con esa persona, ¿cómo podemos sumar a su recuperación? ¿O cuál es el trato que debemos tener hacia esa persona? Bueno, pues es una pregunta muy importante. Somos red de apoyo a las personas que estamos con personas que puedan estar pasando por un tema de depresión. Es importante también documentarnos a través de este tipo de actividades y desmitificar la depresión, no romantizarla. Recuerden que nosotros también podemos ser personas que podemos incluso exacerbar situaciones de depresión. Tampoco se trata de impulsarlas contra su voluntad, es decir, oye, tienes que, mira, obligarlas a hacer situaciones, por ejemplo, forzarlas a ir a fiestas, reuniones, pero tampoco debemos permitirles que se aíslen. Por ejemplo, estoy hablando de un adolescente, ¿no? Que se aísla. Bueno, habrá que tener mucha creatividad y eso también nosotros lo podemos hacer con un especialista que nos oriente como qué actividades, qué podemos hacer porque parece contradictorio lo que digo. No podemos obligarlos, pero tampoco dejarlos. Somos un acompañamiento. Recuerden que cada persona va a ser la única esperanza para poder salir de esta situación, pero sí acompañarle. A lo mejor, si hay reuniones, he conocido pacientes, ¿no? Que les organizan fiestas, ¿no? Y para ellos es una amenaza. Hay 20 personas que le observan y aparte le preguntan que por qué está triste, qué ánimo y échale ganas. No, pero a lo mejor una comida con quienes aman, los más cercanos, también incluso poderle acompañar y escucharle sobre su experiencia en psicoterapia, ¿no? Y qué has pensado también, es decir, también compartir con esta persona este sufrimiento y poder escucharle también. Y no es una escucha clínica, por supuesto, pero también va a ayudar a saber que hay una red de apoyo y es entonces a mirar, ¿no? Que es impulsarlo también a tener esa posibilidad de hablar, de pensarse y de existir, porque cuando lo nombran, ¿no?
cuando lo nombran, él existe, el tomarlo en cuenta. Muchas veces mandan mensaje, ay, sabes que ya no te vamos a invitar nunca, entonces hasta te sacamos del grupo porque tú nunca contestas y nunca quieres ir. Bueno, esa es una forma de no ayudarle, a lo mejor mantenerlo en el grupo y vea, a lo mejor un día de eso se anima, ¿no? A lo mejor, evidentemente, pues no es nuestra responsabilidad decir, bueno, yo qué voy a estar, si yo no puedo conmigo, voy a estar ayudando al otro a que vaya, ¿no? Pues no. Eh, eh, pero una forma de ayudarlo es justamente, ¿no? Estar presentes, porque el que esté presente quiere decir que existe, no es un fantasma, ¿no? Y esa es una de las características de la depresión justamente. Se vuelve un espectro esa situación y por supuesto ya en condiciones más graves, bueno, se van aislando y eso es una forma de trabajar con estas personas. Por ejemplo, el tema del sueño también generan hábitos de nocturnos y esto también pues en el día se sienten muy cansados, además de su malestar psíquico, bueno, esto va a exacerbar. Entonces también posibilitar eh, situaciones como por ejemplo descansar a la vista, ¿no? Las películas, los contenidos, ¿no? Por ejemplo, vamos al cine y la meten a una situación, a una película que tiene un contenido deprimente. Entonces también desde ahí son muchas las formas. Bueno, eso tendría que ver con la creatividad de cada persona. Y bueno, para eso hay instituciones o información que nos pueden ayudar a saber cómo orientar y cómo acompañar a alguien con esta situación. Muchas gracias, doctor. También por aquí tenemos varias preguntas. Vamos a hacer o intentar ser lo más rápidos posibles. Nos preguntan, ¿cómo identificar la depresión en niños muy pequeños que aún no dominan el habla? Niños, hijo, esto es muy complejo y muy grave además, porque ¿cómo vamos a saber que una persona tiene tristeza cuando no tiene la posibilidad? Este niño no tiene la representación de la tristeza. Un niño normalmente ya a los 3, 4 años habla. Si no ha hablado, bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Que tiene que ver con ya neurológico. Entonces, un bebé, por ejemplo, ¿cómo está deprimido? ¿Cómo lo podemos saber cuando no hay representación? Es decir, también la depresión es cultura, porque también es una justificación a lo mejor para evitar hacer cosas. Es una muy buena pregunta y muy compleja, pero tendríamos que ver cómo lo he dicho, es una situación psicodinámica, va a depender también de cada sujeto. Entonces tendríamos que averiguar, por ejemplo, su edad, su estado de desarrollo, para poder nosotros determinar algunas situaciones. Estamos dando por hecho que una persona está deprimida y cuando no habla, peor aún, ¿cómo podemos nosotros saber? Eso es muy complejo, pero creo que podemos pensarlo desde el momento en que hagamos algunas preguntas los especialistas y podamos ir descubriendo cómo está viviendo ese sujeto en ese momento. Gracias, doctor. Por aquí también nos preguntan, a causa de la ansiedad y depresión, ¿me puede dar un derrame? Hemos mencionado que la relación de la psique con el soma, es decir, de la mente con el cuerpo, es muy estrecha. Cuando una persona está en constante estrés, por ejemplo, evidentemente hay una reacción bioquímica en el organismo donde si, algunas hormonas, como, no sé, vasopresina, las endorfinas, en fin, muchas sustancias se van a activar y por supuesto, por ejemplo, la hormona del estrés, lo que va a ocurrir es que va a aumentar la presión arterial, por ejemplo. Y esto evidentemente va a haber, no es causante, es multifactorial, incluso un derrame cerebral. Por supuesto que hay condiciones que tienen que ver con alimentación, con presión arterial, con una serie de condiciones, pero que por supuesto el tema emocional va a estar presente. Entonces, sí, sí, sí influye, pero no es determinante, ¿eh? No podemos, y eso tendría que hablarlo también un neurólogo para que nos explicara esto. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿la codependencia emocional es una de las afectaciones resultado de la depresión? No. No, definitivamente no, porque recuerden que la depresión es un conflicto con sí mismo. Entonces no podemos culpar a que el marido o la novia nos hace daño, entonces pues estoy deprimido. Ellos son condicionantes del ambiente, pero recuerden que el conflicto es interno y eso lo vamos a descubrir en terapia. El inconsciente, algo está trabajando, algo está moviéndose en esa persona, en su inconsciente, en su historia de vida de estas huellas némicas de las que yo he hablado
para que esa persona esté pasando por estas condiciones. Evidentemente estoy hablando sobre situaciones que tienen que ver desde el aspecto psíquico, porque también la depresión está, como lo he repetido, está alineado a condiciones que pueden ser hormonales, pero también hay modo de trabajar al respecto, hay clínica para trabajar ese tipo también de depresión que está alineada a situaciones hormonales. Gracias, doctor. Nos preguntan, ¿cómo ayudar a una persona que está en depresión, pero no le gusta la idea de la terapia ni el psicoanálisis? Esa persona no ha renunciado y está muy cómoda ahí. Y perdón que lo diga de esa manera. Es muy cómodo estar ahí. Ok, ok. Sufre, sufre por supuesto, pero es más cómodo. Eso es un reto para las instituciones y por supuesto para la familia. La red de apoyo es muy importante, pero ya vimos también lo que decía Lacan, ¿no? Y Freud, es voy a retomar esa nota de Lacan sobre el goce, ¿no? De esa enfermedad, de ese trastorno, este, porque tiene muchas ganancias de la enfermedad, se llama cobardía moral. De Es acuerdo. enfrentarse a sí mismo, imagínate, te da miedo enfrentarte a los demás también a ti mismo. Eso es muy complejo. Sin duda. También nos preguntan si Fundación IMSS tiene algún programa para atender la depresión de forma gratuita. Como les he comentado, no tenemos una clínica que trabaje sobre la psicoterapia. Tenemos aliados estratégicos. Nosotros generamos congresos que van destinados a la salud mental. Sin embargo, nuestras posibilidades no están aún todavía para dar esta psicoterapia, pero las unidades de medicina familiar, por ejemplo, del Instituto Mexicano del Seguro Social, sabemos que todavía estamos creciendo como sociedad para trabajar la salud mental, pero pueden acudir para que un médico familiar los pueda derivar. Por lo menos en la Ciudad de México tenemos dos psiquiátricos que no quiere decir que sea el lugar ideal, pero a partir de esas consultas nos podrían brindar alguna orientación para canalizarnos o derivarnos a instituciones especializadas. Hay organizaciones de la sociedad civil que pueden apoyarles también la consulta privada, que eso va a depender, es complejo luego encontrar algún terapeuta que tenga con las características que he mencionado, que tengan un trabajo ético profesional, y esto implica, por supuesto, la supervisión clínica y la formación continua. Por aquí también nos preguntan cómo identificar los signos de la depresión y cómo apoyar y también qué hago si la depresión ya está afectando mis actividades laborales. Sí, como lo he mencionado, hay dos tipos o dos momentos o más. Ahorita solamente hablé de dos. De la depresión leve, que es también conocida como distimia, y la depresión profunda. Sobre todo en la depresión leve, pues me gustaría enunciar como que se encuentra desmotivado para hacer actividades, hay trastornos del sueño, no hay motivación para hacer actividades que recurrentemente le gustaba al sujeto o al paciente o a la persona, eh, también está enfadosa, se encuentra hostil, irritable, apático. O sea, me gustaría anunciar, como yo le he dicho, todo eso, pero también hemos encontrado situaciones donde la persona la vemos muy alegre y esas son, oye, pero ¿qué le pasó si es una persona muy alegre, muy feliz? Aparentemente eso es lo que sucedía. Pero bueno, ¿por qué cometió un acto de suicidio o intento de suicidio? Bueno, porque hay situaciones que se llaman maníaco-depresivos, es un trastorno también que pone a una persona en una situación muy eufórica, donde aparentemente está gozando de la vida, lo podemos ver en las fiestas, brincan, muy animosos, y al día siguiente puede estar tumbado en la cama, y no necesariamente porque esté cansado de esa fiesta, sino porque su estado de ánimo, porque ya no brillo, ya no hay quien lo vea. Son muchas las situaciones. Entonces, yo vuelvo a insistir, puedo yo decirles ahorita una lista de síntomas, pero tiene que haber un reconocimiento de la persona para que lo mencione. En el caso de los adolescentes, niños o de un familiar, bueno, pues vamos a notar
esta caída justamente, ¿no? Yo lo decía hasta desde la situación corporal, cuando van caminando erguidos y eran personas que son muy puntuales, personas con mucho ánimo y de repente los vemos encorvados, ya no le gustan disfrutar de esos alimentos que usualmente le gustan, no sale con los amigos, en fin, son muchas las situaciones. Y vuelvo a insistir, va a depender de cada persona. Gracias, doctor. Vamos por las últimas preguntas porque ya estamos sobre el tiempo. Nos preguntan si a partir de una sola sesión psicológica se puede derivar con atención psiquiátrica y en qué momento, estando en terapia con un psicólogo, es necesario saber si ya soy candidato a recibir atención psiquiátrica. Bueno, pues cuando se hace una primera entrevista, podemos dar cuenta de situaciones que pueden estar poniendo en riesgo a una persona. Va a depender también de lo que la persona esté expresando para que nosotros podamos hacer un reconocimiento y derivarlos paralelamente a una atención psiquiátrica. Y recuerden que es muy importante cuando hay un tratamiento psiquiátrico también se haga desde la psicoterapia. Recuerden que la depresión es multifactorial y debemos de trabajar de manera conjunta los especialistas, incluso el propio médico familiar o el médico de cabecera o el médico especialista. ¿Por qué? Porque recuerden que también somos seres que poseemos un cuerpo y tenemos que, vuelvo a insistir, y perdón que lo diga, cada persona es diferente. Habrá condiciones de salud, por ejemplo, presencia de diabetes, cáncer, en fin, algunas otras enfermedades que puedan estar condicionando también esta sintomatología del sufrimiento psíquico. Eh, y bueno, lo que sí recomendamos o sugerimos es que haya siempre un acompañamiento interdisciplinario, un acompañamiento continuo. En una terapia es difícil, para empezar no se llamaría terapia, una sesión. Se llama una entrevista inicial, conocimiento del padecimiento y poder, si hay situaciones que ameriten acudir con otro especialista, así será. De lo contrario, podemos continuar con un proceso de psicoterapia y bueno, esto va a depender de cada una de las escuelas. Recuerden que hay muchas. En mi caso es la psicoterapia psicoanalítica o psicodinámica y que bueno, estos son procesos que cada uno va a trabajar, va a su ritmo en su propio entendimiento, porque se trata de pensarse, se trata de conocerse. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues prácticamente con esto estaríamos concluyendo nuestra charla de hoy. Por ahí se quedaron en el tintero algunas preguntas, sobre todo relacionadas con el estrés y la ansiedad. Y pues también, doctor Saúl, te abrimos la puerta y si en algún punto nos acompañas a hablar también sobre este tema, sobre el estrés y sobre la ansiedad, pues nos daría muchísimo gusto el contar con tu expertise y sobre todo con tu punto de vista como psicólogo para que podamos tener una segunda charla relacionada a la salud mental. Muchas gracias. Yo les agradezco este tiempo. De verdad, para mí es muy importante poderles compartir esto. 40 minutos es muy complejo hablar sobre estos temas porque son muy amplios, porque cada persona, vuelvo a insistir, somos diferentes y por eso es que la terapia y la atención debe ser individualizada.